Economía de la educación. Desde la antigüedad, la economía es parte fundamental en todos los procesos, como también a través del tiempo la educación ha ido cambiando. La economía de la educación tiene diferentes conceptualizaciones, pero sobre todo se trata de buscar recursos para poder solventar el proceso educativo en el cual se le otorga a todos los estudiantes para poder llevar a cabo su proceso educativo. Algo fundamental en la economía es el papel que tiene el gobierno, pero sobre todo antes debemos de saber qué es economía. Esta se encarga de estudiar a la sociedad, empresas e individuos, de cómo utilizar el recurso productivo y qué hacen para erradicar la escasez. La economía lo que pretende es estudiar todos los recursos y todas las necesidades de las sociedades para saber si se puede prever algunas dificultades. La economía de la educación es una rama de la economía independiente y aplicada que estudia las relaciones existentes en el sistema educativo y la lectura económica. Existen diferentes conceptualizaciones, ya lo había mencionado, como por ejemplo lo que nos cita Mora Ruiz. La economía de la educación es una rama independiente de la economía aplicada que estudia las relaciones existentes entre el sistema educativo y la estructura económica. Los orígenes de la economía se hacen notar en los años 60, tomando en cuenta los impactos de la educación en la productividad, los ingresos que se producen mediante el ámbito laboral y sobre todo en el crecimiento del país. La educación actual es la esperanza de diversas naciones porque se genera un mejor país, una equidad y una justicia. La política educativa es la encargada de garantizar el derecho a la educación. Hay un conjunto de acciones que prevén a los docentes, alumnos e instituciones los recursos necesarios para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea efectivo. La política educativa nos permite modelos. Estos modelos generan un cambio en la conducta del individuo y con ello son generadores económicos. La inversión y consumo educativo otorga utilidades a corto y largo plazo. La economía de la educación es diferente. No se puede comprar una calificación como si fuera una bicicleta. Los costos y beneficios de la educación. Para cada individuo o sociedad, los costos y beneficios cambian. Esto dependiendo del contexto, necesidad o decisión de cada persona, como también hasta qué nivel educativo llegarán. Los costos y beneficios son privados o sociales. Las mejoras de la educación nos permiten tener una estabilidad económica. Las mejoras que la economía de la educación pretende ayudar es en una mejor infraestructura, dotar de recursos a todos los estudiantes para cubrir sus necesidades, apoyar a los docentes, impartir material a las escuelas. Con ello, la mejora de las instituciones podía ser beneficiada. El mercado educativo. Las instituciones deben de buscar alcanzar mejor calidad en el sistema educativo, prever los incentivos necesarios para superar los problemas económicos educativos. Cada institución que incursiona en el ámbito laboral debe de dar beneficios a cada estudiante para que estos al terminar los estudios puedan lograr una calidad de vida. Un dato importante de la economía de la educación es que es un campo que analiza cómo se distribuyen y utilizan los recursos en el sistema educativo. Algunos datos importantes incluyen el gasto público en educación, la relación entre inversión educativa y resultados académicos, la brecha educativa entre diferentes grupos demográficos, el impacto económico de la educación en el crecimiento del Producto Interno Bruto y la productividad laboral, así como el retorno de la inversión en educación en términos de salarios y empleabilidad. Para adentrarnos un poco más en los puntos importantes de la economía de la educación, tenemos que hacer saber que
es una inversión y gasto en educación, es decir, se estudia cómo los gobiernos, instituciones y familias asignan recursos para la educación y cómo esta inversión impacta en los resultados educativos y económicos. Rendimiento y productividad. Se analiza cómo la educación influye en la productividad laboral y en el crecimiento económico de una sociedad. Retorno de la inversión. Se investiga el valor económico de la educación en términos de aumento de ingresos y oportunidades laborales a lo largo de la vida de una persona. Mercado laboral. Se examina cómo la educación afecta la oferta y demanda de trabajadores, así como la calidad y eficiencia del mercado laboral. Desigualdad educativa. Se aborda la disparidad en el acceso y calidad de la educación entre diferentes grupos socioeconómicos y geográficos. Políticas educativas. Se analiza cómo las políticas gubernamentales y las reformas educativas impactan en la distribución de recursos y resultados en el sistema educativo. Educación y desarrollo humano. Se investiga cómo la educación contribuye al desarrollo personal, la equidad social y la mejora de la calidad de la vida. Economía del conocimiento. Se explora cómo la educación y la investigación impulsan la generación y difusión de conocimiento, afectando la innovación y el progreso tecnológico. Habilidades y capital humano. Se considera como la educación desarrollada en habilidades y capacidades que influyen en la empleabilidad y en la adaptabilidad a cambios en el ecosistema y la economía. Externalidades educativas. Se estudian los efectos positivos que la educación tiene sobre la sociedad en general, como la educación de la criminalidad y la mejora de la salud pública. Estos puntos representan algunas de las áreas clave en la economía de la educación y muestran cómo la educación está intrínsecamente ligada al desarrollo económico y social. En conclusión, la economía de la educación desempeña un papel fundamental en comprender cómo la inversión en educación impacta en el desarrollo económico y social de una sociedad. A través del análisis de la asignación de recursos, el rendimiento educativo, la desigualdad, el retorno de la inversión y las políticas educativas, se evidencia la estrecha relación entre la educación y la productividad laboral, la innovación y el crecimiento económico. Además, se reconoce que la educación no solo impulsa el progreso individual, sino que también tiene efectos positivos en el bienestar colectivo, al promover la equidad, la salud, la reducción de la criminalidad y la formación de ciudadanos informados y participativos. La economía de la educación subraya la importancia de una inversión estratégica en educación para el desarrollo sostenible y el enriquecimiento integral de las sociedades.